Ya estamos en el programa Entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor en medicina, investigador y también neurocientífico. Me estoy refiriendo al argentino Facundo Manes. Facundo, ¿cómo lo recibe Moscú? La verdad, excelente. Me encanta estar acá. Estoy muy agradecido a todos mis colegas científicos por la calidad, a la Embajada Argentina por ayudar a esta colaboración que se está gestando entre Argentina y Rusia, en realidad entre Latinoamérica y Rusia en términos de neurociencia. Creo que es un área muy fructífera para generar colaboraciones. Los neurocientíficos tenemos que responder preguntas muy difíciles sobre cómo decidimos, cómo funciona la memoria, qué es la conciencia, los mecanismos del lenguaje, cómo la emoción influye en la conducta, y no lo podemos hacer solos en nuestro laboratorio, no podemos responder estos interrogantes tan difíciles en forma aislada en nuestro laboratorio, tenemos que colaborar. Así que estoy muy contento de hacerlo con Rusia. Quiero citar una frase que usted manifestó hace varios meses. Creo en Dios, es paradójico. Mientras la ciencia no lo puede explicar, yo me permito tener fe y creer en Él. Usted lo ha dicho, paradójico. ¿Por qué cree en Él? Partiendo de que usted es un científico, no, normalmente estos temas no se juntan tanto. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, dos cosas te voy a decir. Por favor. Primero que en Oxford, en la Universidad de Oxford, en la prestigiosa Universidad de Oxford, hay un centro que se dedica a investigar si Dios existe o si el cerebro tiene antenas para captar antenas en sentido fácil, ¿no? Para captar a Dios. Y hay hay varios estudios que se llevan a cabo ahí y hay una inversión de varios millones de libras esterlinas en este centro en Oxford de estudiar si Dios existe o si el cerebro está capacitado para detectarlo. El segundo punto, que sabemos que creer es bueno para la salud, para el bienestar, creer en algo. Y también la neurociencia explica que cuando uno se cría en un lugar, se desarrolla en un lugar, crece en un lugar, uno va generando esquemas mentales, el modo que uno percibe el mundo, no como el mundo es, sino como uno lo percibe. Y yo crecí en una familia católica, que creía en Dios, y tuve ese esquema mental de chico. Cuando fui grande, estudié ciencia, me di cuenta que la ciencia explica la evolución de otra manera, y yo creo en eso, creo en Darwin, creo en la evolución, pero sin embargo me permito seguir creciendo porque aparte sé que es bueno para la salud. Hablando un poco de sus inicios, su infancia, usted nació en Quilmes, creció en Salto, y hay un detalle importante que me gustaría destacar como parte de su crecimiento, su biografía. Usted fue hijo de un doctor muy conocido en la localidad. Es un médico rural. Un médico rural. Y si no me equivoco, usted presenció algunos partos en su casa, en el cual también asistía su madre, que era ama de casa. Exactamente. Mi mamá no terminó sexto grado, no terminó la primaria. Era un padre que era el médico del pueblo, un pueblo rural muy chiquito, y mi mamá que no había terminado la primaria. Sin embargo, ella fue la que más nos insistió a mi hermano y a mí para que estudiáramos. Y el único motor de mi vida fue la educación. Por eso yo estoy trabajando más allá de mi rol en Latinoamérica como docente, como científico, por promover la educación como herramienta para el ascenso social. ¿Esto influenció para que usted primero sea doctor en medicina? Sí, sí, por supuesto. Viéndolo a papá, a mi padre, ahora falleció, pero viéndolo a él trabajar en el pueblito, atender a la gente y ser feliz. Mi papá era feliz ayudando. Y hoy sabemos de la neurociencia que ser altruista activa circuitos de placer en el cerebro. Eso es muy bueno. Sí, uno puede hacer el bien y a su vez ser feliz. Sabemos que el cerebro tiene un circuito de recompensa. Son circuitos cerebrales que se activan con el placer. Con las drogas, con la hamburguesa con queso, con la plata, con el prestigio social, pero también este circuito del placer se activa cuando uno hace el bien, cuando uno es altruista. ¿Y eso genera endorfinas? Totalmente, genera liberación de dopamina, un neurotransmisor, un mensajero químico que está involucrado en el placer. Así que hacer el bien nos hace bien. Lo otro, ¿cómo empieza su interés por estudiar las neurociencias? Irse a Estados Unidos, irse a Londres a especializarse. ¿Cómo empieza ese episodio en su vida? Cuando yo voy de este pueblo chiquito de Arroyo Dulce y luego salto a Buenos Aires, a la gran ciudad, voy a estudiar medicina.
básicamente por la figura de mi padre y todo lo que implicaba eso para mí. Cuando entro a estudiar medicina, la primera materia de medicina es anatomía. Y anatomía en Buenos Aires se divide en 3 partes. Los primeros 3 meses, estudiar los miembros superiores e inferiores, con cadáveres, con material de cadáveres. Los segundos 2 meses, el tórax y el corazón y el abdomen. Y el último trimestre se estudia el cerebro. Cuando yo veía los cerebros humanos, ¿Qué decía? y yo decía, ¿cómo acá en este órgano están las memorias, las emociones, la identidad de una persona que obviamente falleció? Y me empecé a preguntar cómo funcionaba ese órgano. Así que te diría que yo empecé mi pasión por el cerebro ni bien conocía el cerebro. ¿Qué sabe la humanidad del cerebro? Porque, por ejemplo, hay un mito donde supuestamente se menciona que solo se utiliza el 10%. Muchos dicen que era el 5%. Entonces, ¿cuál es el mito? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué revela las neurociencias en su Primero que hay muchos mitos. Ese es un mito. Usamos todo el cerebro. Para cada actividad cognitiva y conductual usamos todo el cerebro. Así que el que usa el 10% seguramente fue el que dijo eso. Que usamos el 10%. Pero es un mito. Hay muchos mitos. Y uno de los aportes de nosotros que tenemos que divulgar esto como aporte a la sociedad, porque mucho de nuestra educación, nuestras investigaciones son pagadas por la gente que paga los impuestos en nuestros países, y nuestra obligación, más allá de generar datos y avances, es comunicar qué hacemos con el dinero público. Creo que sabemos algunas cosas sobre el cerebro. Sabemos, por ejemplo, cómo tomamos decisiones, sabemos bastante cómo tomamos decisiones, sabemos cómo las emociones influyen en la conducta, sabemos sobre la memoria, sabemos algo sobre cómo percibimos el mundo. Lo que no tenemos es una teoría general sobre el cerebro. Infinita es, ¿no? No tenemos. Y la pregunta es, ¿puede el ser humano comprender su propio cerebro? Lo está haciendo bien, pero quizás sea imposible que nosotros entendamos nuestro propio cerebro. ¿Qué gana la sociedad en el momento de descubrir, por ejemplo, la toma de decisiones? ¿De dónde viene la creatividad? Bueno, hoy hay mucho interés en la gente sobre las neurociencias. Lo primero es que la enfermedad del cerebro es muy prevalente y además es la principal causa de discapacidad en el mundo. Porque cuando uno habla de enfermedad del cerebro, no solo habla de traumatismo de cráneo, de Alzheimer, de Parkinson, de esclerosis múltiple, de epilepsia, de autismo, también habla de estrés crónico. El estrés crónico es una enfermedad del cerebro, el insomnio crónico es una enfermedad del cerebro, la depresión es una enfermedad del cerebro, la ansiedad es una enfermedad del cerebro. O sea que la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad. Así que aprender neurociencia y saber sobre esto puede ayudar a millones de personas en el mundo y a sus familias, porque la enfermedad del cerebro impacta a la familia. El segundo punto es que todos tenemos cerebro, y como bien dijiste, a todos nos interesa saber cómo las emociones influyen en la conducta, cómo tomamos decisiones, cómo memorizamos y cómo tener más bienestar. El bienestar se puede mejorar sabiendo sobre cómo funciona la mente. Y el tercer punto es que los avances de la ciencia del cerebro están generando dilemas morales y éticos, por ejemplo, que toda la sociedad va a tener que resolver. Bueno, por ejemplo, hoy es posible con tecnología registrar algunos pensamientos. Hoy es posible con tecnología mandar pensamientos por Wi-Fi. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Se puede usar para el bien, para que pacientes con enfermedades neurológicas que no pueden movilizar los miembros, a través de sus pensamientos puedan activar brazos robóticos, pero también se puede usar para las guerras del futuro, para hackear la mente del futuro. Eso no es algo descabellado pensar hoy en eso. Hackear la mente. Bueno, como te dije, hoy con tecnología se pueden registrar ciertos pensamientos. Entonces, eso se puede ayudar a la humanidad, a personas enfermas que no pueden mover los brazos y las piernas, a movilizar robots, pero también se puede usar esa información en el futuro. Hoy no lo descartamos, no parece ciencia ficción pensar que esa información en el futuro se puede usar para hackear las mentes de las personas o en las guerras futuras a los adversarios. Esto tiene que ser discutido por la sociedad, no solo en nuestros laboratorios. O sea que hoy la ciencia del cerebro moderna está generando dilemas morales y éticos que se tienen que resolver en la sociedad, que escapan a los laboratorios. ¿Esto se tiene que democratizar la información? Obvio, por eso es muy importante la divulgación científica
por personas que sean periodistas científicos, bien calificados, por los científicos mismos que nos comprometamos con la divulgación, porque divulgar es educar a la sociedad para que tenga más herramientas para decidir. Partiendo de que usted creó el Instituto de Neurología Cognitiva INECO y también el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, quiero preguntarle lo siguiente: ¿cuáles son los logros más importantes que de pronto usted ha podido presenciar, palpar, corroborar en pacientes de los institutos que usted preside? ¿Existe tal vez algún? Sí. Por favor. Varios. Primero, me viene a la cabeza un trabajo que hicimos cuando un chico... El coma es una situación cerebral donde hay ojos cerrados, está durmiendo la persona y no hay contacto. El estado vegetativo, la persona está despierta, pero no hay contacto. Y el estado de conciencia mínimo es una situación parecida al estado vegetativo, donde está despierta las personas, pero no hay contacto, pero a veces hay movimientos que son voluntarios. Y clínicamente es muy difícil detectar esto, pero es muy importante para ver la evolución. Una vez un chico de alrededor de 15, 16 años fue atropellado por un tren y estaba en una situación de estado vegetativo, donde estaba despierto, pero no estaba muy conectado, o de conciencia mínima, no sabíamos bien. Y la madre me decía: Facundo, yo era el médico, uno de los médicos del chico, y me decía: Facundo, cuando voy yo, él reacciona diferente, y cuando van las enfermeras, los médicos, no. Y no sabíamos si eso era cierto o algo emocional de la madre. Lo pusimos al chico en un escáner cerebral, en un estudio de neuroimagen, y le pusimos auriculares. El chico no respondía claramente, y hicimos que la madre le hable una cosa de la infancia, y otra persona con la voz similar a la madre le hable de algo no emocional. O sea, teníamos por un lado la voz de la madre con algo emocional de su vida, dos cosas emocionales, versus la voz de una persona parecida a la madre, pero no era la madre, hablándole de algo sin valor emocional. Y cuando el chico, que no podía clínicamente reaccionar, escuchaba a la madre, en el cerebro veíamos una activación extraordinaria. Y pudimos decirle a la madre: sí, cuando usted va, pasa algo diferente en el cerebro que cuando voy yo, aunque clínicamente no se manifieste. Y ese chico luego lo seguimos con los años, se recuperó, hoy estudia en la universidad. Y casos como este son los que me dan la energía para seguir luchando. Sin palabras. Increíble. La ciencia ahí, digamos, aporta, ¿no? Y aparte hay mucha gente que ve a los científicos como como a personas frías en sus laboratorios. Y los científicos son apasionados, son altruistas, quieren ayudar a la humanidad. O sea que este es un ejemplo de cómo la ciencia y la emoción están mucho más cerca de lo que pensamos. Hablando un poco sobre lo que ya hemos mencionado, cómo ayudar a la sociedad, quisiera mencionarle ahora, algo que usted ha investigado, el proceso de la toma de decisiones. Hay opiniones en donde incluso se dice que el cerebro es un órgano completamente independiente. Hay criterios en donde dicen que, por ejemplo, cuando una persona comete algún asesinato o algún crimen, no lo hace conscientemente, sino porque el cerebro actúa porque tiene que actuar. ¿Qué hay de cierto en aquello? Bueno, la pregunta por el libre albedrío, ¿quién decide? Es previa a la neurociencia. Los filósofos desde siempre la cultura occidental se ha preguntado, entre otras cosas, si existe el libre albedrío. Esto estaba destinado a líderes religiosos, a filósofos, a científicos como Freud, que era neurólogo aislados, trabajando solos. Hoy las neurociencias, con nueva tecnología, con miles de científicos trabajando en colaboración, con inversiones, está tratando también de ayudar a responder preguntas como esta, si existe el libre albedrío. Muchos científicos piensan que no, que somos máquinas biológicas que respondemos por el entorno. Y aunque parezca loco pensar que no tenemos libre albedrío y que el entorno condiciona lo que pensamos, hay un trabajo que se hizo en Austria y Alemania que grafica cómo el entorno y el contexto condiciona lo que decidimos. En Alemania muy poca gente dona los órganos post-mortem, alrededor del 12%. En Austria todo el mundo dona los órganos. ¿Por qué? Si son países con idioma, cultura, geografía similar. ¿Por qué en un país nadie dona los órganos y en otro país todos donan los órganos? Porque cuando en Alemania uno saca el carnet de conductor, hay una frase que dice: si marca con una cruz acá, dona los órganos. Nadie marca, nadie dona. En Austria, cuando uno saca el carnet de conductor, hay una frase que dice: si usted marca con una cruz acá, no donan los órganos. Todo el mundo hace lo mismo, nadie marca. Pero como la pregunta está formulada de otra manera, todos donan. El contexto influye en una decisión importante como donar órganos.
Así que hay algunos científicos que piensan que no tenemos libre albedrío, que el contexto influye sobre cómo decidimos. Otros piensan que tenemos un cerebro racional todo el tiempo. Y la mayoría pensamos que a veces tenemos los libre albedrío y a veces actuamos en forma automáticas, sin libre albedrío. Por ejemplo, cuando yo me enamoré de mi mujer, no lo decidí. Cuando yo me casé con mi mujer tal día, en tal lugar, lo decidí. Claro, conozco la historia también de su esposa y usted. Ahora, hablando un poco sobre el tema de la neurociencia, quisiera preguntarle, en función de, bueno, a lo largo de todos estos años hemos visto un sinnúmero de atentados terroristas, atentados criminales, humanos contra humanos, prácticamente matándose. ¿Qué ocurre en la mente de un sicario, en la mente de un terrorista, en la mente de, propiamente dicho la palabra, de un criminal, partiendo de un estudio en el cual usted también participó y reveló algo? Por favor, si puedo compartir aquella experiencia. Sí, fue un estudio reciente que lideró Agustín Ibáñez y Sandra Báez de nuestro laboratorio y publicamos en una revista muy importante del grupo Nature hace unos pocos meses. En mayo fue. Sí, exactamente. Y está teniendo mucha repercusión internacional porque es uno de los pocos estudios que estudia la mente de los terroristas. Es difícil estudiar la mente de terroristas. Nosotros en Colombia detectamos gente que paramilitares, que habían matado a mucha gente. Y fundamentalmente vimos que ellos tienen dificultades en la empatía. La empatía es el proceso cerebral por lo cual uno se tiene que poner en el lugar del otro, imaginar lo que siente el otro. Hay diferentes mecanismos de empatía en esta gente y además ellos justifican el fin. Si ellos no evalúan el contenido emocional del fin. Ellos tienen como objetivo tal estrategia y no evalúan nada más que el fin. No importa el método. ¿Se aplica el fin, justifica el medio? Exactamente. Ellos no tienen culpa ni remordimiento acerca del método, porque el fin lo justifica todo. Eso es un poco uno de los resúmenes, pero es un área claramente donde necesitamos más investigación. Necesitamos más investigación en la mente de los terroristas y también qué hace a una mente terrorista, cómo se desarrolla una mente terrorista. Todavía estamos en los inicios, por eso este trabajo ha tenido mucha repercusión, porque fue publicado en un gran journal, pero además porque fue uno de los primeros que estudia un grupo de paramilitares, de terroristas. Hay una pregunta que también me interesa mucho hacerle, en torno a las enfermedades del cerebro. ¿Hay alguna enfermedad que se pueda prevenir? Entiéndase un Alzheimer, tal vez Parkinson, no sé si está dentro del... El Alzheimer, la palabra no podría decir que es prevención, pero sí de reducir el riesgo de tener Alzheimer. Por ejemplo, hoy sabemos que los cambios cerebrales en la enfermedad de Alzheimer preceden a los síntomas por 20 años o 30 años, por décadas. Okay. Es importante, o sea que una persona tiene Alzheimer, los síntomas a los 70, pero quizás su cerebro ya fue cambiando de los 45. ¿Qué podemos hacer entonces? Cuanto antes empecemos mejor. Y tenemos que tener una vida social activa, el contacto humano es clave, vínculos humanos, ejercicio físico es fundamental. Y además, estar activos mentalmente, hacer cosas nuevas, aprender idiomas nuevos, instrumentos musicales nuevos, estar activos mentalmente. Dormir bien es importante, es un protector del cerebro, dormir bien. Y también manejar el estrés. Okay. La vida no se puede muchas veces controlar, la realidad no se puede controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos con la realidad. Y además es importante controlar los factores de riesgo vasculares, no tener sobrepeso, un colesterol en valores normales, la glucemia, el azúcar en sangre en valores normales, cuidar la tensión arterial. O sea, todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro, pero al cerebro además le hace bien la actividad física, la vida social, dormir bien, manejar el estrés y estar activo mentalmente. ¿Qué ocurre con la alimentación? Bueno, ¿Va de la mano? Sí, te diría en dos áreas. Uno es que al cuerpo, al sistema vascular y también al cerebro le hace bien el pescado, las frutas, las verduras. Cuanto menos fritura, mejor. O sea, todo lo que sabemos que es bueno para el corazón, para el sistema vascular, es bueno para el cerebro. Pero además al cerebro le hace bien el pescado, sobre todo el omega 3, algunas frutas específicas y esto inclusive puede ayudar al estado de ánimo. O sea, hay algunos estudios preliminares que ven una relación entre una alimentación adecuada y el estado mental.
inclusive en personas con disfunción mental como el trastorno bipolar o la depresión, más allá de la medicación, de la terapia, una buena alimentación puede ayudar al tratamiento. Y algo importante lo que usted mencionó, que es el control del estrés en estas épocas un poco donde uno anda corriendo, ¿no? De arriba para Totalmente, yo creo que va a ser uno de los debates del reto, futuro, ¿no? porque ahora estamos todos con la tecnología, que es fantástica. Este programa se va a ver en todo el mundo, millones de personas. Yo ahora puedo desde Moscú hablar con mi hijo por Skype, por el celular. Eso es fantástico. Yo soy científico y valoro la tecnología como nadie quizás. Pero nos puede afectar nuestra calidad de vida. Así es. Nos puede afectar nuestra calidad de vida. Necesitamos tiempo para reflexionar, tiempo para tener introspección, tiempo para estar conectados con el presente. Eso nos da bienestar. Así que la tecnología es fantástica, pero hay que tener cuidado en el uso. ¿Cómo fue la experiencia cuando tuvo que asistir médicamente a la expresidenta de Argentina? Fue una gran responsabilidad, como te imaginas, estar en una situación así genera una gran responsabilidad y por suerte yo trabajo en una institución como la Universidad Favaloro, donde tenemos un equipo de neurocirugía, de neurología, de terapia intensiva, de clínica médica que trabajó en forma interdisciplinaria. Mi rol fue de hacer el diagnóstico, de decidir el cirujano, de decidir con los colegas la cirugía, y fue un periodo de mucha responsabilidad y concentración, porque el país estaba paralizado, te diría. Esto fue cuando ella fue presidenta. Claro, en 2013, en octubre de 2013. ¿Qué tenía ella, recordemos? Tenía un hematoma subdural. Adelante. Y había que operarla. Y el país un poco se paralizó porque la presidenta tenía que asistir a una cirugía del cerebro. Y bueno, por suerte nosotros nos pudimos concentrar en la tarea del diagnóstico, de la operación y del seguimiento. Y un mes y medio más tarde le dimos el alta. Y la verdad que luego tomé conciencia de la situación, pero en ese momento estuvimos muy enfocados, concentrados, casi aislados del mundo exterior, menos mal. Claro. Luego la reflexión. Luego la reflexión y uno ve muchas veces cómo es bueno concentrarse cuando uno tiene presiones y focalizarse, que es un poco lo que hicimos. ¿Cómo apoya el gobierno de Macri actualmente a la ciencia, ¿no? ¿Cuál es su criterio? Bueno, en la plataforma electoral de Cambiemos, del partido que apoya o que sostiene al presidente Macri, o es la coalición que está Macri, en la campaña electoral ellos dijeron que iban a llegar al 1.5 del PBI en ciencia. Todavía Argentina está en el 0.59, o sea que falta mucho trabajo. Hay que invertir más en ciencia y también el sector privado tiene que invertir en ciencia. Así que yo espero que se haga esto, que haya más inversión en ciencia. Es un camino largo, pero la sociedad argentina también tiene que ser consciente que el único camino a la prosperidad es la educación, el estímulo cognitivo en los chicos, en los adultos, el estímulo de las funciones cognitivas, sociales, emocionales, la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología. Así que es un camino largo, pero hay que invertir el doble en ciencia en Argentina, por lo menos. ¿Cómo ve Argentina con el tema de las neurociencias? Mira, cuando yo llegué en el 2001, 2002 de Estados Unidos e Inglaterra, yo soy neurólogo, neuropsiquiatra, experto en neuroimágenes, pero había hecho neurociencias cognitivas. Y cuando llegué a Argentina no era el paradigma predominante, es más, casi no existía. Te diría que no existía. Existían grandes neurólogos que veían pacientes con Alzheimer, grandes neurólogos que veían pacientes con otras enfermedades neurológicas, psiquiatras, grandes neurocirujanos, y había una gran prevalencia del psicoanálisis, pero la neurociencia cognitiva no existía. Y nuestra tarea fue generar una masa crítica, educar, formar gente, hacer institutos, conseguir financiación privada y luego pública, generar edificios, mantener los edificios, crear casi un sistema de neurociencias cognitivas humanas, y hoy por suerte estamos motivando y atrayendo a gente joven de diversas especialidades. Mucha gente quiere hacer neurociencias en Argentina, y uno de los roles que hicimos para sobrevivir, te diría, para
que la gente sepa, es educar a la sociedad en estos temas. Y la gente tiene, como te decía antes, mucho interés en la neurociencia cognitiva, en saber lo que sabe la ciencia y lo que no sabemos sobre cómo funciona el órgano que nos hace humanos. Y esto no solamente ocurre en Argentina, sino en varios países de Latinoamérica. Sí. En Ecuador se habla mucho, por ejemplo. Me alegra lo que me decías y me decís, porque yo creo que la neurociencia cognitiva tiene una enorme posibilidad en Latinoamérica, y los jóvenes latinoamericanos que hacen investigación tienen una pasión casi única en el mundo, así que yo espero que a partir de este acuerdo con Rusia, de estas colaboraciones que estamos teniendo a través de la Embajada Argentina, podamos motivar a los chicos de Latinoamérica, de Rusia, para que investiguen algo fascinante, que es el órgano que nos hace humanos. Y este órgano está evolucionando constantemente, le pregunto, porque, por ejemplo, si nos vamos 50, 60 años hacia atrás, ¿encontramos el mismo cerebro que el de ahora? Pregunto. Sí, si nos vamos miles de años atrás, encontramos... Evoluciona. Si nos vamos miles de años atrás, encontramos el mismo cerebro que hoy. El cerebro evoluciona, claramente, pero en millones de años, miles de años, cientos de miles de años. Y uno tiene que entender el cerebro como parte de esa evolución. Hubo saltos evolutivos, por ejemplo, ser bípedos. Nosotros no siempre fuimos bípedos. Que aparezca la memoria, los gestos. Al ser bípedos pudimos tener gestos, y la gestualidad permitió el lenguaje, la aparición de la posibilidad de vivir en grupos. Eso llevó miles de años, vivir en grupos complejos. Ninguna otra especie vive en grupos complejos como los seres humanos. La habilidad para engañar y para autoengañarnos, también eso fue otro salto evolutivo. Para que tengas una idea, la lectoescritura tiene solamente alrededor de 5.000 años. Aunque hay muchísimas personas, como 700 millones de personas que no leen ni escriben en el mundo, uno da por descontado que el cerebro humano lee y escribe, que tiene la capacidad para la lectoescritura. Sin embargo, en la evolución es muy reciente la lectoescritura, 5.000, 7.000 años. Eso en términos de evolución es nada. Así que el cerebro evoluciona, pero tarda mucho para evolucionar. Facebook, Twitter, la tecnología moderna no va a agregar un lóbulo al cerebro. Por miles de años vamos a tener el mismo cerebro. Ahora, la pregunta es, si tenemos el mismo cerebro que hace miles de años, ¿qué pasa con la tecnología, que es nueva? ¿Cómo este mismo cerebro puede influenciar? Y ahí aparece el estrés, la ansiedad, el manejo dificultoso que tenemos con el bombardeo de datos permanentes. Para concluir, ¿cuál es el mensaje que usted le da a la juventud, ¿no?, en función de todas aquellas personas que quieran sumergirse en el tema de las neurociencias? A cualquier joven le digo siempre que tenga un propósito en la vida. Los seres humanos necesitamos tener un propósito. Más allá del día a día, que hay que disfrutarlo y estar conectados, nosotros los seres humanos para vivir necesitamos un propósito. Y las naciones también necesitan un propósito. Así que hay que encontrar el propósito en la vida de uno, pero también el propósito de cada sociedad. Muchas gracias. Un placer. Gracias por sus palabras, Facundo. Ha sido la entrevista con el argentino, importante investigador que aporta, por supuesto, con las neurociencias en todo el mundo. Hasta aquí el programa Entrevista. Nos vemos.